cómo va el rollo ¿no? Entonces, pues es que se crece. Yo creo que todo el que fue a esa oficina está filmado. Incluso no solo recibiendo dinero. Yo creo que filmaron todo. Lo hacía hasta con los futbolistas. Tiene un equipo de fútbol y una vez se quejaron los del equipo contrario porque en el vestidor del equipo contrario a su equipo de fútbol había micrófonos y les subían la temperatura en los vestidores para crearles un ambiente hostil a los contrarios, y grababan conversaciones y filmaban y todo ese tipo de cosas, algo muy especial. Entonces, cuando él siente que no hay entrada en el gobierno del Distrito Federal, echa a andar todo el plan. Por eso hablé del complot. Te quiero decir que al principio no tenía yo todos los elementos. Pero esto tiene que ver mucho con el instinto. Y tengo que andar a las vivas. Y algo no me cuadraba, muchas cosas. No me resultaban lógicas, ¿no? Por ejemplo, cómo les llega todo el material a las televisoras, cómo filman a Ponce en Las Vegas. Una cosa, por ejemplo, evidente, cuando nosotros ya tenemos presentada una denuncia contra Ahumada, él interpone una contradenuncia días después, acusando de que había extorsión de parte de funcionarios del gobierno. Y la Procuraduría General de la República le va a tomar la declaración, le recibe la denuncia en el Hotel Presidente. Es decir, va a la Procuraduría a donde Ahumada lo solicita. Eso nunca se ha visto. O sea, tú tienes que ir al Ministerio Público, tienes que ir a una institución de la Procuraduría, digo, a una oficina de la Procuraduría, a presentar tu denuncia. Y esto va al Ministerio Público. Pero no solo eso, el local o el salón donde reciben la denuncia lo paga el CISEN. Como la gente no sabe qué cosa es el CISEN, son los espías del gobierno federal. Ellos pagan al hotel el alquiler del salón. Ahí está ese día de pura casualidad, desayunando Diego Fernández Ceballos, se saluda con él, le dice, después que termina toda la diligencia, ya está, adelante. Entonces, todo eso, pues era muy evidente de que detrás de mostrar estos actos de corrupción, que además tenían que ser castigados, y qué bueno que se mostraron, detrás de todo esto había una intención política, la de destruirme, la de acabar con nosotros. Fíjate, era como el mundo al revés, los que siempre han saqueado a México, los que se han dedicado a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, Salinas, Diego, me tenían en el banquillo de los acusados. Fue una situación muy difícil, porque además nadie iba a creer que yo no estaba informado de lo que hacía Ponce, de lo que hacía Bejarano. Increíble, en un país en donde siempre la corrupción se da de arriba para abajo y tiene que ver con la cabeza, y donde se van tejiendo relaciones de complicidad, era imposible de que yo saliera a decir pues que no conocía a Ahumada, de que no establecimos nosotros ningún tipo de relación con él, que no sabía que Bejarano
tuviese relaciones con Ahumada, que yo no había mandado a Bejarano a pedir dinero, que no sabía yo que Ponce era un jugador empedernido y que iba a Las Vegas y que además tenía vinculaciones con Ahumada. O sea, era muy difícil de que la gente creyera de que yo no estaba involucrado. Afortunadamente, todo se fue aclarando, se demostró, se burlaban de mí, de que hablaba yo de complot, hasta la forma de decirlo. Que en vez de decir complot, decía yo complot y que estaba mal dicho. Pues no, se puede decir de las dos maneras. Pero en el fondo lo que decían era de que no era cierto de que hubiese complot. Y luego se demostró, porque Ahumada terminó en Cuba, allá lo remiten, es decir, lo traen para acá, lo mandan, allá declara de que hizo acuerdos con el gobierno federal, que le ofrecieron dinero, que le habían dado nada más un anticipo. Para que quede claro, el dinero que está recibiendo Bejarano ahí es menos, no estoy justificándolo, ¿sí?, que lo que le dieron a Ahumada por los videos. En lo que Ahumada vendió los videos. ¿Que vendió a quién? A Salinas y al gobierno federal. Habría que ver, se va a saber con el paso del tiempo. Ahora sí que, como dice Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién compró esos videos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. Ojalá y los cubanos, el gobierno de Cuba, mande toda la información que tiene sobre esto, porque nada más mostraron fragmentos en donde Ahumada habla de que él colaboró para que filmaran a Ponce, agentes federales, en Las Vegas. Estuvo metido el secretario de Hacienda, Francisco Gil. Pidieron información. Fíjate que ellos sabían, estaban investigando a Ponce de tiempo atrás. Pidieron información al Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano, pero no nos notificaron absolutamente nada, porque utilizaron todo esto con propósitos políticos. Ellos hicieron llegar a las televisoras y al CISEN toda la información. Entonces, cuando empezamos a dar a conocer esto, pues la gente empieza a creernos de que sí había actos de corrupción, que había que castigar a los responsables, pero que no estábamos nosotros involucrados, yo en particular, que no establezco relaciones de complicidad. Y no solo eso, sino que era un plan, una confabulación para destruirme políticamente. Eso fue lo que se demostró al paso del tiempo. ¿Te sorprendió más Ponce o Bejarano? Los dos casos. ¿Cuál era tu relación con Bejarano? Él tenía una relación conmigo bastante cercana. Fue secretario particular en el gobierno. Cuando esto de los videos ya no estaba trabajando conmigo, ya estaba fuera. No. Sin embargo, estaba como dirigente del PRD. Sin embargo, en el manejo que se le daba a la información, era el secretario particular. Ya tenía tiempo que había salido del gobierno. Sin embargo, se puntualizaba mucho esto. Me sorprende en el momento porque él no tenía relación con el grupo más cercano a Ahumada en el PRD. Entonces,
eran grupos distintos y de repente aparecen ahí en las imágenes. Fue muy fuerte. Todo eso. ¿Lo sentiste como traición de Bejarano? Sí, una traición al movimiento democrático, un acto de corrupción que nos dañó, que nos afectó. Afortunadamente ya todo se ha aclarado, pero lo siguen utilizando en nuestra contra. Aquí aparecieron, por ejemplo, carteles, todavía los puedes ver, en donde dice el gabinete de López Obrador, ¿no? René Bejarano, Ponce y no sé qué. Muy chafa todo eso, muy vulgar, pero lo siguen utilizando. Cada vez que hablo de honestidad, dice, y Bejarano, y Ponce. Yo les diría a la gente que eso es la excepción, no la regla. De esa experiencia, el grupo de asesores que tienes ahora, ¿cómo lo estás creando y cómo evitar que vuelva a suceder lo mismo? Pues hay que procurar que no suceda. Yo estoy acostumbrado a trabajar con gente a la que le tengo confianza. Entonces dividimos el trabajo, partimos del principio de que la gente trabaja por convicción, que tiene ideales, que por lo mismo actúa con honestidad. Entonces hay que seguir actuando de esa manera, pero al mismo tiempo actuar de manera precavida. Claro que todas estas cosas dejan lecciones. Hay que escoger bien a los colaboradores. También te quiero aclarar de que son cosas a veces muy difíciles de evitar, ¿no? Te pasa en la familia, te pasa en un establecimiento comercial, en una empresa. Hay que cuidar mucho de que eso no suceda en el gobierno, porque en el gobierno uno maneja dinero de todos. Uno tiene que cuidar el ejercicio del presupuesto. Y hay que actuar con mucha energía para no permitir la corrupción. Hay que evitar que se den estos casos. Y hay que ser muy cuidadosos en la integración del equipo, que sea gente honesta, que sea gente íntegra y que resista las tentaciones del dinero.